Buenos días, bueno, gracias por participar. Vamos a dar comienzo a este webinar que se llama ¿Cómo implementar un CRM para mi retail en 6 semanas? Mi nombre es Quique Novomiski, soy co-founder de WOWUP y junto a Leandro Nabel, que es director de Customer Success también en WOWUP, vamos a ser los speakers y vamos a presentar los temas de este webinar. Tanto Leandro como yo pertenecemos a WOWUP, que es un CRM especializado en el retail de Latinoamérica, que lo usan empresas como Garbarino, Americanino, Lacoste, en países como Colombia, Chile, Argentina, México, Perú. Y bueno, y vamos a estar recorriendo las mejores prácticas y la experiencia que fuimos desarrollando en todo este tiempo de hacer muchas implementaciones en empresas seguramente como las de ustedes, donde, como ustedes se imaginan, hacer una implementación de un proyecto de CRM en Latinoamérica, bueno, tiene algunas diferencias con hacerlo en países, no sé, como Estados Unidos. Por ejemplo, en países como los nuestros, la toma de datos es un tema, bueno, en general siempre es un tema, pero por ejemplo aquí no tenemos factura electrónica, que es algo que nos ayudaría mucho a que sea más simple, o tenemos que trabajar con sistemas de ERP o puntos de ventas que a veces tienen arquitecturas viejas, como de los 90 incluso, si uno se pregunta, ¿los podrá integrar o no? Bueno, son preguntas que siempre están cuando arrancamos uno de estos proyectos y hoy vamos a tratar de pasarles nuestras mejores prácticas y cómo poder hacer un proyecto exitoso en un periodo de 6 semanas. Entonces, lo primero que nos preguntamos, bueno, es ¿qué datos son los que queremos almacenar en un CRM, ¿no? Porque típicamente, seguramente empresas como la de ustedes ya venían haciendo email marketing o acciones de ese estilo y posiblemente se tengan lo que llamamos la base de datos de mails, que no es la base de datos de mis clientes, ¿no? Cuando hacemos un proyecto de CRM, en general lo que queremos es dar el paso siguiente y relacionarlos mejor con nuestros clientes, entender qué es lo que nos compran, cómo nos compran, cuándo, para poder ofrecerles lo que necesitan en el momento que lo requieren y tener un mejor relacionamiento con ellos y obviamente eso que redunde en un impacto en el negocio. Entonces, cuando hablamos de qué datos quiero almacenar, bueno, aquí podemos ver cuáles son los datos típicos, ¿no? Donde vamos a ver datos propios del cliente, como el nombre, el apellido, el documento, el email, el celular, o datos relacionados a las ventas, qué productos compró, qué categorías son las que compra, cuándo lo compra, en qué tienda. Si hablamos por ejemplo, en este ejemplo, para indumentaria, talle, color, el estampado. Son todos datos relacionados a las transacciones, a las compras. Pero también podemos pensar en qué productos navegó, cuándo navegó, es decir, los datos relacionados a mi e-commerce, si usó un código de promoción, o también datos que podemos calcular en base a la información que tenemos. ¿Cuántas veces compró? ¿Cuál es su precio medio por producto o el ticket promedio de mis clientes? ¿Tiene una categoría o un producto preferido? ¿Tiene una tienda preferida? Bueno, todo eso son datos calculados que también está bueno tener almacenados en mi CRM. Le vamos a preguntar al CRM ese tipo de preguntas. O también datos relacionados a encuestas, por ejemplo, está la encuesta NPS, ¿está conforme con nuestra atención?
o datos relacionados al programa de lealtad. ¿Participa en nuestro programa de lealtad? ¿Cuántos puntos tiene? Bueno, esos son los datos usuales que solemos almacenar en un programa de CRM para retail. Y si vemos, estas son las fuentes de datos tradicionales. El e-commerce, el punto de venta o el RP, la plataforma de encuestas, la plataforma de todos los datos relacionados, la base de datos de atención al cliente, programa de loyalty o fidelidad. En general son estos. Puede haber, obviamente, otras fuentes de datos que ustedes tengan en sus organizaciones. Puede haber archivos Excel y otros sistemas, pero en general esto es como la base de donde vamos a arrancar. Y todas las preguntas que vimos en el slide anterior, en general con estas fuentes de datos es que las vamos a poder resolver. Entonces, la pregunta que sale siempre es, bueno, pero tengo que yo ponerme a pensar cuáles son cada uno de estos datos, tengo que armar los datos. Bueno, en general, si vamos a usar un CRM para retail, ya el modelo de datos debiera venir en un 90, 80, 90% listo para que ustedes lo usen, y entonces que tenga que pensar solo ese 15 o 20% extra, ¿ok? Digo como para no pensar que hay que, entonces, ¿cómo hago para yo pensar cada uno de estos datos? No, en general, apóyense en la tecnología que se las debiera resolver. ¿Y qué tiene un CRM para retail? Bueno, primero, entender que hay dos grandes categorías de CRMs con los cuales ustedes van a encontrar. El CRM que es B2B y el CRM para retail, que es el que más les va a ayudar a ustedes, obviamente. CRM B2B se caracteriza porque hay un formulario a donde tenemos una fuerza de venta que carga en ese formulario cada una de las oportunidades y los clientes. Por ejemplo, venta mayorista, ¿no? Un caso típico. Cuando en cambio en retail no es así, no hay vendedores que estén cargando nada. Lo que se hace es se factura y bueno, y esas ventas se tendrán que, de alguna forma, deberán llegar a nuestro CRM. Otra característica del CRM B2B es que en general el volumen es poco. Cuando es venta mayorista hablamos de miles de clientes y de transacciones. Cuando hablamos de venta retail o venta consumidor final hablamos de cientos de miles, a veces de millones. Y en B2B, el CRM B2B, el modelo de datos suele ser más general y luego obviamente se puede ahí sí personalizar, pero entonces ahí ustedes tienen que crear uno a uno los datos, cuando por otro lado, un CRM para retail ya viene armado con el modelo de datos, con todos estos datos que veíamos antes. Bueno, el 80, 90% ya viene listo y ustedes lo miran y entonces ya saben por dónde arrancar. Y habrá otro poquito que, como parte del proceso, que luego Leandro va a contar más en detalle, van a poder descubrir cómo terminar de completarlo. Típicamente esto es lo que le vamos a pedir a una plataforma de CRM para retail. Entonces, primero, que permita reunir todas mis fuentes de datos, que sea fácil sumar fuentes de datos por archivos planos o CSV, por SQL, por API, y que ya tenga, como decíamos antes, las estructuras prearmadas para soportar todas estas fuentes de datos que veíamos en el slide anterior. Segundo paso, que permita limpiar y estandarizar, porque no nos va a pasar con e-commerce, donde son los propios clientes que cargan sus datos, pero sí en tienda física van a ver que los datos vienen sucios, ¿no? El nombre, el apellido, capaz que vienen a veces en nombre-apellido, a veces apellido-nombre, a veces todo mayúscula, a veces todo minúscula. Los mails a veces vienen mal cargados. Capaz que incluso los códigos de producto, los SKU, entre el e-commerce y el ERP tienen distinta nomenclatura. Entonces, bueno, que la tecnología nos ayude a limpiar y estandarizar eso. Porque obviamente la comida del CRM son los datos. Si no están limpios, entonces el resultado no va a ser tan bueno. Paso siguiente, que nos ayude a
unificar todos estos datos en un perfil único. Lo que queremos es conocer a nuestros clientes. Entonces, que permita que todos estos datos confluyan en un único perfil y además que no los duplique, ¿no? Que no me haga dos perfiles separados de un mismo cliente. Cuarto funcionalidad, bueno, que nos permita, ojalá, calcular y predecir, en base a los datos que sumo, que automáticamente calcule el ticket promedio, el precio promedio por producto, el lifetime value, y también que tenga alguna capacidad de predicción. Por ejemplo, ¿qué productos le puedo recomendar a mis clientes? ¿O qué categorías son las que más chances tengo de que me compren? Y finalmente, que pueda, con todos estos datos, usarlos, entregarlos en comunicación, ya sea por los canales que ustedes usen, email, SMS, push, Facebook, o a las distintas aplicaciones o sistemas que usen para que consuman esta información que les permita aprovecharla para mejorar el relacionamiento con los clientes. Después hay otros, por ejemplo, WOWAP también tiene el módulo de Marketing Automation y tiene también un módulo de Retail Analytics, pero son extras. Esto que estamos viendo acá es lo básico que le debo pedir a un CRM para retail. ¿Cuáles son los roles tradicionales que ustedes van a precisar para poder enfrentar un proyecto de CRM con éxito? Bueno, primero un líder de proyecto que se ocupe de que estén todas las áreas, todas las personas que tengan que estar, que tenga a su cargo las tareas y que sepa, bueno, esta tarea le corresponde a tal persona, para tal fecha tiene que estar, y que se ocupe de que el proyecto avance. Alguien tiene que ser el dueño. Segundo, una persona de tecnología que va a ser la que nos va a ayudar a integrar los distintos sistemas con el CRM. Tercero, bueno, la persona que va a usar el CRM, el analista propiamente dicho. Y finalmente, la persona de marketing digital que, si bien no es quien va a usar propiamente el CRM, sí seguramente los distintos segmentos y clústeres que se creen, bueno, esta persona va a tener que luego crear comunicación para cada uno de los segmentos. Entonces tiene que estar integrada al proyecto y sumada, lo tiene que comprar el proyecto. Bueno, veamos ahora algunos desafíos típicos con los cuales ustedes se pueden encontrar cuando quieran implementar un CRM. Primero es, tengo un sistema, un punto de venta que es muy viejo, ¿lo podré integrar? No se integra con nada, no tiene APIs, es viejo. Bueno, esto pasa mucho. En general, las arquitecturas de los sistemas de puntos de venta suelen venir del 2000 o incluso a veces antes de los 90, pero en todos los proyectos que hemos hecho encontramos que, aunque sea exportando archivos planos, archivos generalmente CSV separados por comas, se puede lograr. Entonces, obviamente tiene que haber alguien de tecnología que nos acompañe, pero se puede. No tengan ese miedo de podré o no. Si ustedes son de TI, esto lo van a saber bien, pero si son más del área de negocio, siempre sale esta pregunta: ¿podré integrar mis sistemas que son viejos? Sí, se va a poder. Segundo desafío es que no terminemos con bases de clientes donde tenemos los perfiles duplicados, o sea, un mismo cliente varias veces. ¿Por qué puede pasar esto? Porque cada base es un mundo aparte, el e-commerce es una cosa, la venta en tienda física es otra. Entonces, en uno tengo a los clientes por email, en otro los tengo por número de documento. Bueno, es importante entonces entender que necesitamos contemplar como parte del proyecto que no se dupliquen los clientes. Apóyense en la tecnología aquí, que tenga alguna tecnología de multi-identificación o de desduplicación de perfiles para no acabar justamente con una persona que compró en e-commerce y que después compró en una tienda en un centro comercial, como si fuesen dos clientes separados, cuando es la misma persona que compró dos veces. Un tercer desafío es, ¿qué hago con mis datos cuando están sucios? La comida del CRM son los datos.
Entonces, cuanto más limpios estén, mejor provecho voy a poder sacar de mi CRM. Entonces, fíjense acá, pusimos varios ejemplos. Bueno, hay una etapa del proyecto que ustedes debieran llamar limpieza de datos, donde debieran afrontar alguna estrategia para poder limpiar estos y estos casos de aquí también. Y de nuevo, ojalá apóyense en la tecnología porque limpiar 50 datos, 100 datos es simple, pero si tenemos 20.000 clientes o 200.000 clientes, bueno, más vale que haya un robot por atrás que nos ayude. Y un desafío típico es cómo hago con la toma de datos en las tiendas, ¿no? Los vendedores suelen decir que no tienen tiempo para tomar datos, los clientes a veces no quieren dejar sus datos y la realidad es que nosotros necesitamos que a cada venta que ocurra poder identificarla para saber qué es lo que compró el cliente y qué es lo que le gusta. Entonces, bueno, hay estrategias para esto. Decíamos al principio, si tuviésemos factura electrónica, entonces es muy fácil, pero no nos pasa en nuestros países. Entonces, a ver, algunas estrategias, por ejemplo, poner como parte de los incentivos a los vendedores, es decir, de su fórmula de comisión, bueno, la toma de datos. Esa es una. Otra posibilidad que funciona muy bien en la industria de indumentaria es cambiar el ticket de cambio de producto, que normalmente es un ticket, un papelito, cambiarlo a un ticket de cambio digital. Entonces, bueno, el vendedor ya tiene una excusa para decirle al cliente, ¿no me dejarías tu mail? Así te enviamos el ticket de cambio a tu correo. Y obviamente, ¿qué cliente va a decir que no? A veces funciona también muy bien el programa de fidelidad. Si tuviéramos un programa de fidelidad, entonces es el propio cliente el que dice, no, anotame mi número de documento que quiero sumar los puntos. Bueno, hay estrategias para pensar y resolverlo esto, pero es un tema que hay que abordarlo. Bueno, voy a cederle ahora el micrófono a Leandro para que todo esto que conversamos en estos primeros 15 minutos, Leandro les cuente cómo implementarlo en un proceso semana a semana para poder tener una implementación exitosa. Gracias, Quique. Buen día a todos, mi nombre es Leandro. Antes de arrancar, les comento que tienen una ventana emergente para preguntas. Si tienen dudas de lo que dijo Quique o si van teniendo dudas de lo que digo yo, vayan anotándolas y las vamos a ir respondiendo. Entonces, antes de arrancar, la idea es contarles cuál es el proceso de implementación semana por semana. Me presento primero, yo soy Leandro, estoy a cargo del área de Customer Success acá en WOWAP. Para nosotros, el área de Customer Success tiene que ver con todo lo que es la implementación de proyectos de CRM y el seguimiento posterior, con lo cual nos enfrentamos con muchos de los desafíos que comentaba aquí que diariamente. Bueno, vamos a arrancar. Dijimos 6 semanas como una medida típica, pero dependiendo del tamaño de la organización puede ser un poquito más o un poquito menos en función del tamaño, ¿no? Entonces, semana 1. Entonces arrancamos con el proyecto CRM semana 1 y lo que suele pasar es que suele haber una reunión de planning. Todo el tiempo voy a enfocar este proceso del lado del retail, ¿sí? Del lado de donde están parados ustedes. Entonces, la semana 1 suele haber una reunión de planning al interior de la organización donde se setean los principales lineamientos en las aristas del proyecto CRM. Lo principal es en definir cuáles van a ser los objetivos de negocio que tenemos atrás de este proyecto, tanto de corto como de largo plazo, ¿sí? Quiénes van a ser los responsables, que comentaba aquí, quiénes van a ser los responsables de cada uno de los roles, quién va a ser el jefe de CRM, quién va a ser la persona encargada del diseño, quién va a ser el analista de CRM, quién va a ser el responsable del lado de TI, ¿no? Para un CRM de retail es importante que haya alguien responsable del lado de TI. ¿Cuáles van a ser las principales campañas que vamos a querer implementar? ¿Vamos a querer hacer una campaña de cumpleaños?
vamos a querer hacer carritos abandonados, abandono de navegación, vamos a querer armar segmentos en función del género o del producto preferido de nuestros clientes o en función de su categoría preferida. ¿Qué datos vamos a usar para identificar a nuestros clientes? ¿Va a ser el DNI? ¿Va a ser el email? ¿El teléfono? ¿El ID de un programa de puntos? ¿Cómo vamos a hacer para tomar los datos en las sucursales? ¿Cómo vamos a hacer para aplicar una política para que los vendedores se alineen con este proyecto? Entonces, hay toda una serie de definiciones básicas que hay que tomar en la semana 1. ¿Cuál es el resultado de la semana 1? Es lo que nosotros llamamos el plan estratégico de CRM, ¿sí? Donde los principales responsables de cada área están alineados atrás de lo que vamos a conseguir con este proyecto. La semana 2 ya tenemos resuelto el plan general y pasamos a todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el kickoff de datos, ¿sí? En esta semana toma el mando el equipo, más que nada suele ser de tecnología, y suelen tener un tipo de definición, primero, de los datos que se van a integrar, ¿no? Por ejemplo, dijimos que, pongámosle que definimos que vamos a hacer una campaña de cumpleaños. Bueno, ¿de dónde vamos a tomar el dato de la fecha de cumpleaños? ¿Qué otros datos vamos a necesitar? ¿No? Se listan todos los datos que van a ser importantes sincronizar con el CRM y se va definiendo de cada uno de los sistemas. No solamente qué sistemas, ¿no? Como dijo Kiki, hay algunos típicos, el ERP, el e-commerce, la base de mail, las encuestas. No solamente qué sistema, sino la frecuencia de sincronización. ¿Va a ser una sincronización diaria? ¿Va a ser una sincronización cada mediodía? ¿Va a ser real time? ¿Qué datos? No es lo mismo sincronizar un stock o un precio que sincronizar la fecha de cumpleaños. El stock necesito que sea casi en tiempo real. La fecha de cumpleaños no hace falta. ¿Va a ser una integración vía CSV? ¿Va a ser una integración vía API? ¿Cuáles son las reglas de integración? ¿Voy a tener productos que no voy a tener que sincronizar, que son diferenciados, que son diferentes CKU e-commerce del punto de venta? ¿Tengo clientes que son genéricos? Ese es el tipo de definiciones que se toman del lado de TI en la semana 2. Una vez que está definido ese plan de integración, en la semana 3 lo típico que suele ocurrir es el desarrollo en sí mismo, ¿no? Se pasa el desarrollo a un programador o a un desarrollador y se hacen una serie de trabajos que tienen que ver con la carga del histórico de datos, ¿no? Cargar todas las ventas históricas en el CRM, generar un conector automático para que todas las ventas automáticamente viajen al CRM. Se suele integrar todo lo que es el catálogo de categorías, de productos, de SKUs. Se suele dar de alta la base de mails. Se suele unificar todo lo que es la información de la organización en el CRM para que esté directo al alcance después del equipo de negocio, ¿no? Algo que hay que considerar es que estaría bueno que cuando vayan a elegir un proveedor de CRM los ayude con todo lo que tiene que ver con las integraciones. Eso es un valor agregado que tienen que tener en cuenta. Nos pusimos una semana como tiempo. En nuestro caso vimos que es el tiempo típico. Una semana generalmente solemos hacer integraciones. Semana 4. Bueno, entonces pongámosle que en este periodo ustedes ya tenemos todos los datos pasados al CRM, ya lo tenemos listo para usar, pero hay una pequeña salvedad. Puede ser que muchos de esos datos estén sucios, ¿no? Como decía, como planteaba aquí, que uno de los desafíos, que si bien los datos están en el CRM, no están todavía usables para el equipo de negocio, del equipo de marketing, el equipo de CRM, para que haga comunicación hacia nuestros clientes. ¿Por qué puede pasar esto? Porque los mails son inexistentes. Por ejemplo, hago un leandro@gmail.com.ar.p o que está mal escrito, que en vez de pongo gmail.com pongo gmail.com, o que están mal los géneros. Entonces pongámosle que yo quiero armar clusters en función del género, porque a mis mujeres clientas les voy a hacer una recomendación de un tipo de producto y a los hombres de otra. Pero cuando voy a ver la base me encuentro con que son todos hombres o todas son mujeres. Entonces hay que hacer ahí un proceso de limpieza del género. O otra cosa que suele pasar es que hay que verificar que los datos de sucursales estén bien. A veces voy al CRM y veo que no tengo ventas de una sucursal desde hace 12 meses o que tengo sucursales que están duplicadas, ¿sí? Hay toda una serie de datos
que hay que verificar y que hay que limpiar. Entonces hay una semana que dedicamos específicamente a esto, a que todos esos datos estén limpios para que después los pueda usar el equipo de CRM. Pasamos a la semana 5. La semana 5 es lo que nosotros llamamos de presentación y capacitación. En este tiempo lo que pasó ya es que los datos están en el CRM, ya están limpios, ya están limpitos para ser usados por el equipo. Entonces, vuelve el mando al equipo de CRM, ya se pasó de sistemas y volvió al equipo de CRM, y se suele dar una reunión típica, una reunión clásica, donde se hace un rollout del proyecto a toda la organización, a todas las áreas. Lo que suele pasar es que se presenta el proyecto, se suele hacer una presentación de la plataforma y los principales módulos, se presentan los objetivos de negocio a las áreas, se hace una bajada de cuál es la política de toma de datos que se van a tener que implementar en las sucursales. Recordemos que, como decía Quique, las sucursales son una de las partes que suelen ser muy importantes en una estrategia de CRM, porque el CRM se alimenta de datos y muchos de nuestros clientes y de sus datos están en las sucursales. Entonces, en esta semana se hace la presentación de la política de toma de datos también junto con el gerente de sucursales. Se hacen toda la batería, hay que considerar que se hacen toda la batería de capacitaciones y de talleres, tanto para aprender a segmentar, como aprender a diseñar, para aprender a implementar campañas. También se hacen configuraciones en ciertas funciones del CRM, por ejemplo, en los ciclos de vida, ¿no? Los ciclos de vida es un corte muy clásico de clientes, que es, quiero ver a mis clientes nuevos, quiero ver qué porcentaje de mi base son clientes VIP, quiero ver qué cantidad de mis clientes son perdidos. Bueno, en esta etapa se define qué es para mi organización un cliente VIP, qué es para mi organización un cliente perdido, qué es un cliente dormido, ¿no? Se hacen ese tipo de configuraciones básicas. Y una vez que esta semana 5 ya está toda la organización alineada atrás del CRM, ya está toda la organización lista y todas las personas responsables ya tienen el conocimiento suficiente como para arrancar, se hace lo que nosotros llamamos el Go Live. Empieza el partido, le pusimos. Arrancamos. ¿Cómo es un proceso de arranque y cuándo podríamos decir que el CRM ya está en producción? Primero es implementar las campañas. Una de las principales usos que tiene un CRM es para hacer comunicación más inteligente con mis clientes, comunicarme uno a uno, poder mandarle, mostrarle, sugerirle productos que ellos realmente le interesan, en el momento que le interesan. Entonces, se suelen implementar las primeras campañas. Internamente le decimos quick wins a las campañas que son muy fáciles de implementar y que tienen altos resultados en impacto de ventas. Entonces, se prenden las campañas automáticas, si definimos que iba a haber carrito abandonado, cumpleaños, encuestas, estas campañas que son clásicas, se suelen prender en la semana 6. Se calendarizan, o sea, se implementan en el CRM las campañas one shot, se configuran todo lo que son los ciclos de vida, se empieza a trabajar en los reportes, ¿sí? Los reportes sobre todo para compartir, ahora que ya tenemos visibilidad de cómo están mis clientes y de lo que compraron y de cómo se mueven, se empiezan a ver los reportes, empezamos a tomar las primeras conclusiones. ¿Qué está pasando en mi negocio? ¿Cómo puedo mejorar? Empezar a detectar patrones de comportamiento. ¿En dónde me están comprando más? ¿En dónde menos? ¿Cómo estoy reteniendo a mis clientes? ¿Estoy reteniendo bien? ¿Estoy reteniendo mal? ¿Qué sucursal retiene bien? ¿Cuál podemos tomar como ejemplo para implementar para el resto de las sucursales? Esas son algunas preguntas que se empiezan a responder una vez que estamos en la semana 6. Y empieza el partido, no quiere decir que el partido terminó. Esto recién empieza, ¿no? Una estrategia de CRM es una práctica que se suele implementar al interior de una organización. Y como toda práctica es un ongoing, porque para alcanzar el objetivo de negocio que pusimos, es poco probable que con la primera hipótesis ya la cumplamos, ¿no? Es ir mirando el resultado, ver que estuvo bien, que estuvo mal,
y ir ajustando la estrategia hasta alcanzar el objetivo de negocio de corto y de largo plazo. Bueno, hasta acá es un proceso de implementación típico de CRM de 6 semanas. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a dejar lugar a las preguntas, ¿no? Sí, vamos sí. a dejar lugar a las preguntas. Muy bien. A ver. Esperemos que tengan muchas preguntas. Bueno, acá. Gracias, Lean. A ver, aquí llega una pregunta que dice, ¿se pueden integrar los datos de los clientes que tenemos en Facebook? Bueno, una parte sí y una parte no. Ustedes saben que Facebook e Instagram, los pongo juntos porque son la misma plataforma. Hay toda una política de privacidad de datos muy fuerte, donde si uno quisiera saber quién hizo clic en una publicidad que hicimos o quién comentó algún posteo, Facebook no nos da esa información. Vieron que si ustedes van al módulo al Business Manager de Facebook y bajan los reportes, lo que obtenemos son datos estadísticos, indicadores, pero no nos pasa el 1 a 1, que es lo que nos interesa en un CRM. Entonces, esa información no la vamos a poder subir al perfil de cada uno de los clientes. Lo que sí vamos a poder obtener es el inbox, es decir, los mensajes que nos llegan vía chat a la página de cada uno de ustedes. Eso sí, se puede sumar como si fuese casi como si fuese parte del contact center. Bien. A ver, aquí llega otra pregunta. La leo. Dice, nosotros vendemos productos para mascotas e intentamos que los vendedores tomen los datos, pero dicen que los clientes no los quieren dejar. ¿Qué podemos hacer? Leandro, no sé si quieres responder la voz. Bueno, es una buena pregunta y es una pregunta muy típica para mascotas. El plan que mejor funciona en la industria de la mascota suele ser los programas de lealtad. Como son compras recurrentes, ¿no? O sea, yo compro el alimento para mi mascota todos los meses, salvo que quiera matar de hambre a mi mascota. Lo que suelen implementar las tiendas es un programa donde el cliente acumula puntos por el valor de sus compras. Entonces, cuanto más compra, más puntos suma. Y entonces es el mismo cliente el que quiere dejar sus datos para tener descuentos en sus compras futuras. Generalmente una de las ventajas que tienen las tiendas de mascotas es la cercanía con la ubicación de donde está el cliente. Con lo cual sería poco probable que el cliente cambie constantemente el lugar donde compra el alimento. Próxima pregunta, a ver. La pregunta dice, buenos días, ¿han utilizado la integración con SAP y cómo las han realizado por medio del HSI? Archivos planos, web services. Bueno, con SAP, ambas posibilidades. En general, a las organizaciones les resulta más simple es generar archivos planos y eso exportarlo y subirlo al CRM. Se puede también hacer usando los web services de SAP, pero en la práctica a las organizaciones les resulta más simple hacer las exportaciones vía archivos planos y trabajar con eso. Luego, dicho esto, la respuesta sería, preguntémonos en nuestra organización qué nos resulta más sencillo y ese debiese ser el método de integración. Siguiente, no hay preguntas más. Bueno, a ver, no sé si habrá alguna consulta más. Bueno, entonces, agradecerles a todos ustedes por
por el tiempo, por haber participado de este webinar. Y bueno, sepan que cualquier otra información que quieran se pueden suscribir a nuestra página, a nuestro blog, donde ahí estamos siempre publicando novedades todas las semanas. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Saludos.